El Evangelio del día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viernes 10 de abril de 2026, viernes de la octava de Pascua. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay algo que nadie te cuenta sobre la noche más larga de tu vida. No es que sea oscura, no es que sea fría, es que es silenciosa. Un silencio que te habla, que te dice: lo intentaste, fracasaste, y ya nadie viene a buscarte. Eso es lo que vivieron aquella noche Pedro, Juan, Tomás, Natanael y los hijos de Zebedeo. Habían visto al Señor resucitado. 2 veces. Habían tocado sus llagas. Habían escuchado su voz. Y aún así, esa noche, Pedro dijo algo que me parte el alma cada vez que lo leo: «Voy a pescar». Piensen en eso. Voy a pescar. No voy a orar. No voy a buscar al Señor. No voy a esperar. Voy a pescar. Es decir, vuelvo a lo de antes. Vuelvo al lugar que conocía antes de que todo cambiara. Vuelvo a la red, al bote, al lago, a lo que mis manos saben hacer cuando mi corazón no sabe qué hacer. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? No con una red de pescador, con otra cosa. Vuelves a la botella cuando la angustia te aplasta. Vuelves a esa relación que ya sabes que te destruye porque al menos es algo conocido. Vuelves al trabajo obsesivo, a encerrarte la pantalla del celular, a comer en exceso, a la rabia, a la amargura. Vuelves al lago, porque el lago al menos es tuyo. El lago al menos es predecible. El lago no te hace promesas que no pueda cumplir. El problema es que el lago tampoco da peces esa noche. Y aquella noche no pescaron nada. Esa frase del Evangelio parece un detalle menor, un dato de pescadores. Pero es una de las verdades más brutales que el Espíritu Santo nos regala en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pedro, el hombre que caminó sobre el agua, el hombre que sacó la espada en el huerto, el hombre que 3 años estuvo al lado del Hijo de Dios, decide volver a sus viejos métodos, a sus viejas herramientas, a su vieja vida. El resultado es nada.
Aquella noche no pescaron nada. Dios no destruye el esfuerzo humano por crueldad. Deja que el esfuerzo humano se destruya solo, para que el hombre descubra, finalmente, que hay una diferencia entre trabajar con Dios y trabajar sin Dios. Que hay una diferencia entre la red llena y la red vacía. Y que esa diferencia no la pone el tamaño de los músculos ni la experiencia de pescador. La pone la presencia del Señor. Quiero que se queden con esto un momento. Porque vivimos en una época que ha fabricado el culto al esfuerzo personal. Las redes sociales están llenas de hombres y mujeres que te venden la idea de que si trabajas lo suficiente, si madrugas lo suficiente, si piensas lo suficiente, si eres lo suficiente, vas a pescar. Y hay una verdad parcial en eso. Sí, el trabajo dignifica, el esfuerzo tiene valor, pero ninguna de esas voces te habla de la noche en que, a pesar de todo, la red vuelve vacía. Y cuando esa noche llega, y llega para todos, el mundo moderno no tiene respuesta. Solo tiene más recetas para trabajar más aplicaciones para ser más productivo, más gurús de autoayuda con fórmulas de 5 pasos para el éxito. Pedro no necesitaba una fórmula. Pedro necesitaba una voz. Y esa voz llegó al amanecer. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. Quiero detenerme aquí porque este detalle no es poético por accidente. El amanecer. El Señor resucitado aparece siempre en los umbrales, en el límite entre la oscuridad y la luz, en el momento exacto en que la noche termina pero el día todavía no ha comenzado del todo. Ese momento frágil, ambiguo, donde el cielo todavía no sabe de qué color ponerse. Ese es el momento que Dios elige para aparecer. ¿Por qué? Porque es ese momento en que el hombre está más roto, cuando el orgullo de la noche ya se ha ido, cuando el entusiasmo del día todavía no ha llegado, cuando estás suspendido entre lo que fallaste y lo que todavía no sabes. Ese es el momento de Dios, no cuando estás fuerte, no cuando tienes todo resuelto, en el amanecer de tu agotamiento. Y la primera pregunta que Jesús les hace es devastadoramente sencilla. Muchachos, ¿han pescado algo? No dice, ¿por qué volvieron al lago? No dice, ¿qué hacen aquí cuando deberían estar esperando? No los reprende, no los interroga, solo pregunta, con esa serenidad que solo tiene quien ya sabe la respuesta y no pregunta para informarse, sino para invitarte a reconocer la verdad. No, esa respuesta de una sola sílaba es una de las confesiones más importantes de toda la Escritura. No, no hemos pescado nada, no hemos logrado nada. No somos suficientes. La noche entera de esfuerzo, de oficio, de experiencia, y el resultado es no. Y entonces él dice algo que parece absurdo, que parece la ocurrencia de alguien que no entiende de pesca. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Piensen en lo que esto significa desde la perspectiva humana. Son pescadores profesionales. Llevan toda la noche en ese lago. Conocen cada corriente, cada rincón, cada profundidad, y llega un desconocido desde la orilla, a 100 metros de distancia, y les dice dónde echar la red. Desde lejos, sin haber estado en el bote, sin haber visto el lago esa noche, y sin embargo, obedecen. Eso es lo que me asombra, no el milagro de los peces, el milagro de la obediencia. Que hombres cansados, frustrados, derrotados por una noche entera de fracaso, escuchen una voz que no reconocen todavía y decidan hacer lo que esa voz dice. Porque la fe no siempre empieza con certeza. A veces la fe empieza con una disposición. A veces la fe es simplemente esto: no tengo nada que perder, lo voy a intentar. Ya lo probé a mi manera toda la noche. Voy a probarlo a tu manera aunque no entienda. Y el resultado fue que ya no podían jalar la red por tantos pescados. La abundancia de Dios no es moderada. No es conveniente, no es prudente por los estándares humanos. 153 peces grandes. Y la red no se rompió. Eso también es importante. La red no se rompió. Porque la abundancia que viene de Dios no destruye los instrumentos que Dios usa. Cuando Dios llena, llena sin romper. Y aquí les pido que me acompañen en algo. Si tienen esta reflexión en sus manos, es porque de alguna manera el Señor los trajo hasta aquí. Quizás llevan semanas sintiéndose con la red vacía. Quizás han hecho todo lo que estaba en sus manos y el resultado sigue siendo nada. Quizás esta Pascua los encontró en el bote,
remando de noche, solos, sin peces, sin dirección. Si eso es lo que están viviendo, les pido que no cierren esta reflexión. Cuídense, porque lo que el Señor le dijo a Pedro en ese amanecer, se lo está diciendo a ustedes ahora mismo. Hay algo más que necesito decirles sobre este pasaje, algo que los comentaristas suelen pasar rápido. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, ya había brasas, ya había un pescado, ya había pan. Jesús no necesitaba los peces de ellos. Él ya tenía comida preparada. Él ya tenía el fuego encendido. Él ya los estaba esperando con el desayuno listo. Y aún así les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo puede, que resucitó de entre los muertos, que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, les pide a estos hombres cansados que traigan sus peces. Porque Dios quiere incluirte. Dios no quiere simplemente darte todo ya resuelto. Dios quiere que lo que está en tus manos se convierta en parte de la mesa. Tu trabajo, tu ofrenda, tu esfuerzo, tu obediencia, tu red, tus peces, todo eso tiene un lugar en el banquete de Dios. No porque Dios lo necesite, sino porque tú necesitas saber que participas, que no eres un espectador de la misericordia divina, sino un colaborador. Eso es lo que destruye al hombre moderno que se siente inútil, que siente que no tiene nada que aportar, que su vida no vale nada, que sus fracasos lo definen, que la red vacía de anoche es la última palabra sobre quién es Él. Y el Señor desde la orilla le dice, trae tus peces, trae lo que tienes, trae lo que acabas de pescar con mi ayuda, y lo ponemos juntos sobre las brasas. La comunión no es solo un rito litúrgico, es una teología de la colaboración. Dios y el hombre, en la mesa, compartiendo el pan y el pescado, al amanecer de la historia. Ahora quiero que prestemos atención a Pedro, porque Pedro en este pasaje es el personaje más humano de toda la escena. Cuando el discípulo amado, Juan, dice es el Señor, Pedro no espera, no delibera, no dice déjame pensarlo. Se anuda la túnica a la cintura y se tira al agua. Eso es Pedro. Impulsivo, apasionado, excesivo, desordenado, absolutamente irreducible. El mismo hombre que 3 veces negó conocer a Jesús, que lloró amargamente, que volvió al lago con la vergüenza a cuestas. Ese hombre, cuando escucha es el Señor, no puede quedarse en el bote. No puede llegar en barca como los demás, ordenadamente, sin mojarse. Tiene que tirarse, tiene que nadar, tiene que llegar primero aunque llegue empapado, aunque llegue sin decoro, aunque llegue antes de estar listo. Y el Señor no le dice nada sobre eso. No lo reprende por la imprudencia. No le pregunta por qué se tiró. Simplemente lo recibe, con el fuego encendido, con el pan y el pescado listos, con la misma ternura con que recibe al hijo pródigo que todavía viene corriendo por el camino, oliendo a puerco, lleno de barro. Eso es lo que el mundo necesita ver de Dios. No al juez que espera en el banco de los acusados con la lista de los errores, sino al Padre que está en la orilla, con las brasas encendidas, con el pan en la mano, esperando que lleguemos. Aunque lleguemos mojados, aunque lleguemos tarde, aunque lleguemos después de una noche entera de fracasos. Y si ustedes son de los que están suscritos a este canal, de los que nos acompañan desde hace tiempo en esta reflexión diaria del Evangelio, saben que aquí no venimos a escuchar respuestas fáciles. Venimos a confrontarnos con la palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta la médula, que no deja nada intocado. Si apenas llegan hoy, si alguien les compartió esta reflexión y están aquí por primera vez, suscríbanse. No por alimentar un algoritmo, para no perder el próximo amanecer, porque hay muchos amaneceres en el Evangelio y cada uno trae una voz nueva, una red nueva, una mesa nueva. Ahora quiero conectar este evangelio con lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque el mismo Pedro que se tiró al agua, el mismo que caminó mojado hasta la orilla, está unas semanas después frente al Sanedrín, frente a los sumos sacerdotes, frente al poder religioso y político de toda Jerusalén, y dice algo que le pudo haber costado la vida. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Yo necesito que sintamos el peso de esas palabras.
No con los oídos de alguien que ha escuchado ese versículo 100 veces hasta volverlo familiar. Con los oídos de alguien que está parado frente a las personas más poderosas de su país, con la posibilidad real de ser ejecutado. Y dice, solo Jesús salva. Este no es el Pedro que negó 3 veces junto al fuego. Este es otro Pedro. Este es el Pedro transformado por el encuentro del amanecer. El Pedro que estuvo en la orilla, que comió el pan que Jesús partió, que desayunó con el resucitado, que sintió el calor de esas brasas después de la noche más fría y más vacía de su vida. ¿Qué cambia a un hombre así? ¿Qué convierte al cobarde en valiente? ¿Qué convierte al que niega en el que proclama? No fue un discurso de motivación, no fue un curso de liderazgo, no fue ninguna técnica de comunicación asertiva. Fue un desayuno en la orilla. Fue el Señor resucitado diciéndole, vengan a almorzar, cuando todo en él creía que no merecía sentarse a esa mesa. El hombre que ha sido recibido después de haberlo traicionado todo, ese hombre no tiene miedo de nada, porque ya sabe lo que es la misericordia. Ya la ha tocado, ya la ha masticado, ya la lleva en el estómago como un fuego que nadie puede apagar. Y quiero decirles algo sobre el mundo en que vivimos. Vivimos en un tiempo de una profunda crisis de identidad. No solo personal, colectiva. El mundo está buscando un nombre en el que apoyarse, un nombre que salve. Y estamos viendo cómo los hombres buscan ese nombre en los políticos y los políticos fallan. En los ideólogos y las ideologías se contradicen. En la tecnología y la inteligencia artificial que promete resolverlo todo pero que no puede consolarte cuando te rompes por dentro a las 3 de la mañana. En el dinero que promete seguridad y que puede desaparecer en una crisis financiera en cuestión de días. El mundo está echando la red toda la noche y la red vuelve vacía. Lo vemos en las estadísticas de salud mental que no paran de crecer. Lo vemos en la epidemia de soledad que los sociólogos llevan años documentando. Una soledad que no desaparece aunque tengas 10,000 seguidores en Instagram. Lo vemos en los conflictos que estallan por todo el planeta, en Gaza, en Ucrania, en los países donde el hambre no es una metáfora sino una realidad que mata niños. La humanidad está en el bote, de noche, remando, y la red vuelve vacía. Y Pedro, en el siglo I, parado frente a los poderosos de su tiempo, dice lo que necesita escuchar el siglo XXI. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos salvarnos. Eso no es arrogancia religiosa. Eso es el testimonio de alguien que probó todas las alternativas y encontró que solo una funciona. Eso es el testimonio del hombre que nadó hasta la orilla y desayunó con el resucitado y ya no puede pretender que no sabe de quién está hablando. Y aquí es donde la reflexión tiene que volverse personal, porque es muy fácil escuchar estas palabras en modo teórico. Es muy fácil decir, sí, creo en la resurrección, sí, creo que Jesús es el Señor, como si fuera un artículo de un formulario que hay que rellenar. Pero la pregunta del Evangelio de hoy no es si crees en la resurrección como doctrina. La pregunta es si estás dispuesto a tirarte al agua cuando alguien te diga es el Señor. La pregunta es si estás dispuesto a echar la red a la derecha, aunque lleves toda la noche echándola a la izquierda. La pregunta es si estás dispuesto a traer tus peces, aunque sean pocos, aunque sean el resultado de un milagro que apenas entiendes, y ponerlo sobre las brasas que Él ya encendió. La pregunta es si eres capaz de sentarte a la mesa del amanecer aunque estés mojado, aunque llegues lleno de vergüenza, aunque sepas que la última vez que estuviste cerca del fuego dijiste que no lo conocías. Hay personas que llevan años alejadas de la iglesia, alejadas del Señor, no porque no crean sino porque creen que han fallado demasiado, que sus peces son demasiado pocos, que sus redes están demasiado rotas, que el Señor a la orilla no los está esperando a ellos, sino a los que lo merecen. Y la mentira más grande del enemigo no es que Dios no existe. La mentira más grande es que la misericordia de Dios tiene un límite que tú ya cruzaste. Pedro cruzó todos los límites. Pedro negó. Pedro se escondió. Pedro volvió al lago como si los 3 años con Jesús hubieran sido un sueño que hay que dejar ir y volver a la vida real. Y el Señor a la orilla no le preguntó nada de eso. Encendió el fuego, puso el pan, esperó, y cuando Pedro llegó empapado, sin decoro, sin discurso preparado, sin explicaciones, el Señor simplemente le dijo, vengan a almorzar, vengan a almorzar. Esa es la Pascua. No es un conjunto de creencias abstractas.
Es una invitación concreta, urgente, personal. El Señor resucitado tiene el fuego encendido. El pan está listo. Tu lugar a la mesa no se lo dio nadie más mientras no llegabas. Es tuyo. Todavía es tuyo. Quiero hablar un momento sobre el número que menciona el Evangelio. 153 peces. Los estudiosos del Nuevo Testamento llevan siglos debatiendo sobre ese número. Algunos dicen que en la antigüedad se creía que había 153 especies de peces en el mundo, lo que haría de esta pesca una imagen del alcance universal de la misión apostólica. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas, toda la humanidad. No me interesa discutir si eso es exactamente lo que Juan quiso decir. Lo que me interesa es lo que ese número hace en el texto. Porque el evangelista lo cuenta. Los discípulos lo cuentan. No dicen muchos peces. No dicen una cantidad enorme. Dicen 153. Lo contaron uno por uno. Lo cual significa que estuvieron suficiente tiempo en esa orilla, con esa red, con ese milagro ante sus ojos, para contar hasta 153. Hay momentos en la vida con Dios que hay que contarlos despacio. Hay gracias que no se pueden vivir en modo fast forward. Hay milagros que piden que te detengas y cuentes. 1, 2, 3, hasta 153. No para llevarte la estadística, para que el asombro tenga tiempo de instalarse en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que contaste los peces? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a enumerar las gracias? No en modo de lista de agradecimiento por obligación espiritual, sino en modo de genuino asombro. ¿Cuántas veces el Señor encendió el fuego cuando te llegaste mojado y sin nada? ¿Cuántas veces la red volvió llena cuando tú ya habías perdido la esperanza? ¿Cuántas veces llegaste a la orilla después de una noche de nada y encontraste que Él ya estaba allí, que ya tenía el pan, que ya te esperaba? Cuenta esos momentos. No los dejes pasar como si fueran casualidades. El creyente es el hombre que aprende a leer la providencia en la historia de su propia vida. El que sabe decir, en ese momento oscuro, el Señor estaba en la orilla. En ese fracaso que creí definitivo, el Señor me dijo echa la red a la derecha. En esa humillación que me hizo nadar empapado hasta la orilla, el Señor tenía el fuego encendido. Cuéntalos, y cuando los cuentes, si quieres, cuéntanoslos a nosotros también. Deja tu testimonio en los comentarios. No para presumir de fe, para que otro hermano que lleva la noche entera sin pescar sepa que la orilla existe, que hay alguien en ella, que el fuego está encendido, que el pan está listo, que la noche tiene fin. Ahora déjeme volver a los Hechos de los Apóstoles por un momento, porque hay algo que me parece fundamental para entender nuestro tiempo. El texto dice que los apóstoles fueron arrestados porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Y que sin embargo ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. 5,000, a pesar del arresto, a pesar de la represión, a pesar de que el poder establecido hizo exactamente lo que siempre hace el poder cuando tiene miedo: mete a la gente en la cárcel para silenciarla. La iglesia no se expande cuando el mundo la deja en paz. La iglesia se expande cuando el mundo la persigue. Eso no es una teoría optimista sobre el sufrimiento. Es un dato histórico verificable. Las dos primeras comunidades más grandes del catolicismo hoy están en América Latina y África, zonas donde la iglesia no recibió el apoyo del poder, sino que tuvo que abrirse paso entre la miseria, la violencia y el abandono. China tiene hoy una de las comunidades cristianas de crecimiento más acelerado del mundo precisamente porque el gobierno intentó durante décadas exterminar a la iglesia y la iglesia sobrevivió en las casas, en los susurros, en la catequesis clandestina. El evangelio no teme al poder. El evangelio teme al silencio, al tibio, al que tiene la fe guardada como un seguro de vida para cuando llegue la hora de morir, pero no la vive como una llama que transforma el presente. Pedro ante el Sanedrín no tenía un ejército, no tenía dinero, no tenía influencia política, tenía una experiencia, tenía el amanecer en la orilla, tenía el pan partido por el resucitado en el estómago. Y eso fue suficiente para pararse frente a los sumos sacerdotes y decir: el nombre que salva se llama Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron, el que Dios resucitó. La valentía de Pedro no viene de la adrenalina. Viene de la certeza.
Y la certeza no viene de haber estudiado todos los argumentos filosóficos para probar la existencia de Dios. Viene de haber desayunado con Él en la orilla después de la noche más larga de tu vida. Eso es lo que la catequesis moderna a veces olvida. Que la fe no se transmite principalmente con argumentos. Se transmite con testimonios. Con la historia de Pedro nadando hacia la orilla. Con el fuego en la playa. Con el pan partido. Con el asombro de contar 153 peces. Con el hombre que estuvo en el Sanedrín sin temblar porque había algo dentro de él que era más grande que el miedo. Y esa misma fe es la que ustedes están llamados a vivir y a transmitir. No necesitan ser teólogos. No necesitan tener respuesta para cada objeción filosófica que el ateísmo moderno les lance. Necesitan poder decir con honestidad: yo también estuve una noche en el bote, sin pescar nada, y el Señor apareció en la orilla al amanecer y me dijo: echa la red a la derecha. Y lo hice, y el resultado fue más de lo que podía cargar solo. Antes de terminar, quiero regresar a ese desayuno, porque creo que es la imagen más hermosa de toda esta perícopa, y no quiero que la dejemos pasar sin detenernos. El Señor resucitado, el que venció a la muerte, el que atravesó las puertas del infierno y salió victorioso, el que tiene en sus manos el poder de resucitar a Lázaro, de multiplicar los panes, de calmar la tempestad. Ese Señor está en una playa, de rodillas frente a unas brasas, preparando el desayuno para sus amigos. No está en un trono, no está en un palacio de luz. No está rodeado de ángeles en formación de honor. Está en la orilla del lago, con las brasas, con el pan, con el pescado, esperando que lleguen sus amigos después de una noche larga y fría. Eso me dice algo sobre Dios que ningún tratado teológico puede decirme con la misma fuerza. Que la grandeza de Dios no se expresa en la distancia, sino en la cercanía. Que el Dios cristiano no es el motor inmóvil de los filósofos, el principio abstracto que puso el universo en marcha y se alejó a contemplarlo. El Dios cristiano es el que tiene el fuego encendido en la orilla, el que te espera, el que ya sabe que llegas mojado y exhausto y que no tienes fuerzas para discursos, y que simplemente dice: vengan a almorzar. Esa es la Pascua que el mundo necesita ver. No la Pascua de las procesiones perfectas y las liturgias impecables, aunque esas cosas tienen su valor y su belleza. La Pascua de las brasas en la orilla. La Pascua del pan partido entre hombres que fallaron y que llegaron mojados. La Pascua del amanecer que rompe la noche más larga. Si alguien les pregunta esta semana en qué creen, cuéntenles del desayuno. Cuéntenles de la orilla. Cuéntenles de Pedro tirándose al agua. Cuéntenles del Señor con las brasas encendidas. Cuéntenles que hay una voz que dice: muchachos, ¿han pescado algo?, cuando la noche termina sin nada. Y que esa voz no viene a reprocharles la noche vacía. Viene a mostrarles el lugar exacto donde está la abundancia. Echen la red a la derecha. Todavía hay peces. El amanecer ya está aquí. Y el Señor está en la orilla. Esta es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Tercera vez. El Evangelio lo dice como quien lleva la cuenta. Como quien sabe que cada aparición del resucitado tiene un peso específico que no se puede resumir. Primera, segunda, tercera. Y la tercera es esta, en la orilla, con las brasas, con el pan, con el desayuno. Como si después de las apariciones solemnes, después del cuarto cerrado donde sopló el Espíritu, después del momento con Tomás y las llagas, el Señor quisiera cerrar el ciclo de las apariciones pascuales con la imagen más cotidiana y más tierna de todas. No con un sermón, con un desayuno. La fe cristiana no termina en el cielo abstracto. Termina en la mesa, en el pan, en el fuego, en el cuerpo que come y bebe y tiene hambre y se moja y se cansa. Eso es la encarnación llevada hasta su consecuencia final. Un Dios que resucita con un cuerpo que puede sentarse a comer. Un Dios que no abandona la materia cuando vence a la muerte. Un Dios que nos dice: el cuerpo importa, el hambre importa, la orilla importa, el desayuno importa. Y nosotros que cada domingo nos acercamos a esa misma mesa, a ese mismo pan partido, al mismo cuerpo que Pedro recibió en la orilla del lago de Tiberíades, somos los herederos de ese desayuno. Cada Eucaristía es la orilla. Cada Eucaristía es el Señor con el fuego encendido. Cada Eucaristía es el momento en que llegamos empapados, agotados, con la noche encima,
y el Señor dice, vengan a almorzar. Aquí está su lugar, aquí está el pan, aquí está el cuerpo partido por ustedes. Vengan, si llevan tiempo sin acercarse a esa mesa, les digo lo que les diría el Señor desde la orilla. Ya sé que la noche fue larga, ya sé que la red volvió vacía, ya sé que hay vergüenza y hay heridas y hay preguntas sin respuesta. No les pregunto por todo eso ahora. Les digo, vengan a almorzar. El fuego está encendido, el pan está listo, su lugar en la mesa está esperando. Y a los que nos siguen cada día, a los que comparten estas reflexiones con sus familias, con sus grupos de oración, con los amigos que todavía no conocen al Señor, gracias. Gracias por seguir siendo la red que Dios usa para llevar esta palabra a la orilla contraria. Cada vez que comparten un video, cada vez que recomiendan esta reflexión a alguien que necesita escuchar que hay una voz en la orilla, están siendo parte de esa pesca milagrosa. Y la red no se rompe, aunque los peces sean 153. El Señor resucitado está en la orilla de tu vida hoy. No mañana cuando hayas resuelto todo. No cuando tengas la fe perfecta y la vida ordenada. Hoy, amaneciendo, con el fuego encendido, diciendo, echa la red a la derecha y vengan a almorzar. Que así sea.